Bueno, hermano, pues vamos allá. Meditando que compartiros, tengo una reflexión, gloria al Señor, de la palabra, una reflexión de la palabra. Os voy a decir el título del mensaje y dejarme terminar, porque el mensaje puede parecer un poco prepotente, pero me vais a entender al final del mensaje. El título del mensaje es El mayor misterio del universo. Os voy a predicar sobre el mayor misterio del universo, sin lugar a dudas. Lo que os voy a predicar es el mayor misterio. Y lo vais a comprobar cuando comencemos a predicar. Vamos a abrir nuestras Biblias por el libro del Salmos, capítulo 8, versículo 3 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Gloria al Señor. Mira, este salmo lo escribió David, ese pastorcillo que llegó a ser rey. Y esta es una reflexión profunda del rey David, que seguramente cayó en esta reflexión cuando era pastor, en esas noches de vigilia que pasaba a la intemperie, viendo el cielo estrellado, contemplando los cielos en aquellas noches de vigilia, y viendo también el interés de Dios por su propia persona, y meditando en estas reflexiones, en estas meditaciones, él parece que David se siente abrumado por un pensamiento que llega a decir, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? ¿Quién soy yo? Estaba diciendo, para que tengas de mi memoria y para que vengas a visitarme. Gloria al Señor. Aquí David está haciendo una comparación de dimensiones. Está comparando a Dios con el hombre, poniendo el universo por el medio. Gloria a Dios. Cuando miro el universo, cuando miro el cielo y las estrellas, y te veo a ti que todo el cielo, el universo y las estrellas caben en tus dedos, yo me pregunto qué soy yo en medio de un universo, como un grano de arena en medio de una playa, y que tú, un ser tan inmenso, tengas interés por alguien tan insignificante. ¿Os dais cuenta cómo os estoy hablando del mayor misterio del universo? El extraño interés de Dios por alguien tan pequeño como yo. Esto es un misterio. Gloria al Señor. Mira, si no, en este mensaje comienzo hablando de algunos datos sobre las dimensiones del universo que me los voy a saltar. El universo no tiene fin, hermanos. No le han encontrado el fin. Bueno, pues dentro de ese universo nosotros somos apenas, la Tierra apenas es perceptible, y nosotros viviendo dentro de la Tierra que apenas es perceptible, decir que somos una mota de polvo en medio de un mar o una gota de agua en medio del mar es decir demasiado. No somos ni tan siquiera eso. Y un ser tan inmensamente inmenso, gloria al Señor, tenga interés en alguien tan extremadamente pequeño. Es un misterio. A lo largo de la Biblia, si tú lees y ves el trato de Dios con su pueblo y con el hombre, hay ciertos lugares en el que te sobrecogen. Sobre todo cuando ves cómo Dios perseguía y trataba a un pueblo tan rebelde y obstinado como era Israel. En el libro de Oseas tú puedes ver la radicalidad de la pasión de Dios frente a la infidelidad de un pueblo tan rebelde. Llega a decir el Señor, cuanto más lo amaba, más se alejaba de mí. Y dice el Señor, con todo eso, yo le seguía enseñando. Sigue diciendo el Señor, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Mi pueblo está adherido a la rebelión, pero termina diciendo el Señor, pero ¿cómo podré abandonarte? Mi corazón se conmueve y se inflama de compasión. La radicalidad de un amor tan inmenso en un ser tan extremadamente grande ante la rebeldía de un ser tan pequeño. Esta experiencia de David y esta reflexión
de abrumarse por el interés de Dios, lo vivió otro hombre, pero de forma más dramática todavía. Y este fue Job. Este vivió este interés de Dios, pero lo vivió de forma dramática. Mirar qué expresiones utiliza Job y llega a decir, ¿qué es el hombre? También dice Job la misma expresión. ¿Qué es el hombre para que pongas sobre él tu corazón? ¿Te das cuenta? David dice para que lo visites. Job lo dice de forma más dramática, para que vuelques sobre él tu corazón. Cuando la Biblia habla de corazón, habla de pensamiento, de emociones, de voluntad, de todo el ser. Está diciendo Job, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Para que vuelques sobre él tus pensamientos, tus emociones, tu voluntad y todo tu ser esté volcado sobre él. ¿Qué es el hombre? Mirar que de la misma manera que David se compara con el universo para hablar del extraño interés de Dios por él, Job hace lo mismo. Y dice Job, ¿soy yo el mar o un monstruo marino? ¿Os dais cuenta que se está comparando con la creación Job? Aleluya. Y sigue diciendo Job, ¿quién soy yo para que me pongas guarda? ¿Y por qué me pones por blanco tuyo? Mira, hermanos, entre millones de ángeles, millares y millares de estrellas, un sinfín de aves del cielo y en medio de un universo vasto y extenso, está diciendo Job, entre todo eso, ¿cómo es que tienes tu mirada puesta en mí y fijada en mí? Llega a sentir Job el interés de Dios de forma tan dramática que Job llega a decir, ¿hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada? ¿Os dais cuenta? La mirada de Dios sobre Job era tan intensa, era tan fuerte, lo estaba sintiendo Job, tan fuerte que notar que estamos tomando a David y a Job, porque los dos están sintiendo y teniendo la misma experiencia, la cercanía de Dios hacia ellos. Y ahora, si tú unes a los dos en dos expresiones, te puede sobrecoger el corazón. Mirar. Dice Job, me mirarás, aquí está la mirada de Dios, me mirarás y dejaré de ser. ¿De qué está hablando Job ahí? Está diciendo Job, en mi último suspiro, cuando yo me muera, estará tu mirada presente. Eso está diciendo. Me mirarás y dejaré de ser. Vamos a David. Dice David, tú miraste mi embrión. ¿Os dais cuenta? David también habla de la mirada de Dios, pero en esta ocasión habla de la mirada de Dios en el primer latido, cuando se gesta un embrión dentro de las entrañas de una madre. Unirlos a los dos. Job dice, ¿me mirarás en el último suspiro de mi muerte? Y David dice, me miraste cuando di el primer latido en las entrañas de mi madre. Es decir, y esto va para ti, desde el primer latido que diste en las entrañas de tu madre, hasta el último suspiro cuando partamos de la tierra, la mirada de Dios va a estar presente en cada uno de todos los capítulos de nuestra vida. No va a haber día en que la mirada de Dios no esté presente, no va a haber episodio en que Él no esté presente, no hay capítulo de tu existencia que Dios se pierda, no hay página de tu diario que Dios no esté presente. En todos y cada uno de tus días siempre va a estar presente, cuando caminabas entre reyes y cuando caminabas entre mendigos, cuando disfrutas de triunfos y cuando lamentas tus heridas por los fracasos, cuando vas vestido de blanco y cuando vas vestido de negro. No hay ni un solo episodio de tu vida en que la mirada de Dios no haya estado presente. ¿Qué interés tan apasionado de Dios por el hombre y por ti, que Job llega a decir, si he pecado, ¿qué puedo hacerte? A Job se le acaban ya los argumentos, ya no sabe más que decirle a Dios y le llega a decir al Señor, pero Señor, si he pecado, ¿qué puedo hacerte? Le está diciendo Job, pero bueno, ¿tanto te afecta lo que yo haga? Aunque peque, ¿tanto puede afectarte, hermanos? ¿Es posible que el corazón de un Dios tan inmenso se sienta vulnerable por lo que tú haces? Óyeme, hermano y hermana que me estás escuchando, no sé qué tienes, pero tu persona es capaz de hacer vulnerable el corazón de Dios. Lo que tú haces afecta a su vida, lo que tú haces afecta a su corazón.
el estado de ánimo de Dios es afectado por tus obras y por lo que tú haces, eres capaz de afectar el corazón de Dios. Y sí, hermano, evidentemente, el pecado de sus hijos le afecta profundamente. ¿Sabéis que el pecado a Dios le ofende? ¿Lo sabéis? Pues déjame decirte esto. Nunca, nunca jamás ofende a Dios más el pecado que cuando lo ven sus propios hijos. Mirarle, escuchar a Dios hablar. En el libro de Jeremías, escuchar a Dios hablar frente a la rebeldía de su pueblo. Mirar lo que dice Dios. Dice Dios, mi corazón desfallece, dice Dios. Mis ojos son fuentes de lágrimas, por los montes voy andando, por causa de la rebelión de mi pueblo. Ay, Dios mío. Pablo lo dice de otra manera. No contristéis al Espíritu Santo, porque eres capaz de entristecer a Dios en la persona del Espíritu Santo. Su naturaleza sensible, sus sentimientos quedan afectados por lo que tú haces. No contristéis al Espíritu. Hermanos, el pecado le entristece y le llena de ira también. ¿Sabes por qué? Porque Dios no soporta ver lo que más ama a ti con lo que más detesta, el pecado. Y déjame decirte esto, su ira no es más que el fuego de su pasión. Aleluya. Su ira no es más que el fuego de su pasión. Cuando en el libro de Éxodo capítulo 32, el pueblo de Israel levanta un becerro, Dios enciende en ira en medio del monte Sinaí. Pero Moisés se pone en medio e intercede y dice, Señor, no derrames tu ira sobre este pueblo, perdónales, retráctate de tu ira. Y dice el texto, y Jehová se arrepintió. Yo decía, pero ¿cómo es esto? O sea, Dios quería aniquilar al pueblo y porque Moisés se pone en el medio, Jehová se retracta. Mira, cuando Dios estaba encendido en ira, escúchame bien esta palabra, cuando Dios estaba diciendo, quítate que los voy a quitar del medio, dentro del corazón de Dios guardaba un propósito de misericordia, repito, mientras Dios estaba incendiado en ira, dentro de su corazón guardaba un propósito de misericordia. ¿Sabéis qué sucedió? Que cuando Dios se encendió en ira le dijo a Moisés, dile a este pueblo, dile que ya no voy más con ellos. Saca la tienda del encuentro en medio de ellos y sácala del medio del pueblo. La tienda del encuentro caminaba en medio, en el centro del pueblo, en el centro del campamento. Cuando Moisés va donde ellos, dice, Dios ya no va con vosotros. Levanta la tienda del encuentro delante de sus ojos y empieza a sacarla a los ojos del pueblo, empieza a sacarla del campamento. Dice la palabra del Señor, que todos los hombres se pusieron a la puerta de su tienda y se consternaron profundamente y cayeron en tierra arrepentidos y lamentándose, se vistieron de luto y se vistieron de cilicio, dice, ante tan mala noticia los ojos perseguían como la tienda del encuentro se marchó de ellos y se arrepintieron. Aleluya. Esto es lo que estaba buscando Dios. La ira encendida y la amenaza de que no iba para ellos. Lo estaba haciendo Dios para que alguien se arrepintiera. Mientras Dios se encendía en ira, guardaba un propósito de misericordia. Estaba deseando y esperando Dios que se arrepintiera el pueblo para volver a ir con ellos. Te lo digo de otra manera. Mientras el monte estaba incendiado de ira y echando fuego, decía Dios desde el monte, gritaba, ya no voy con vosotros. Pero su corazón susurraba, por favor, no os vayáis sin mí. Aleluya. Te lo repito, mientras en el Sinaí gritaba, ya no voy con vosotros. El corazón de Dios susurraba, por favor, no os vayáis sin mí. Arrepentíos de vuestro pecado. Aleluya. Desde el monte gritó, no voy. Pero desde su corazón gritaba, no os marcháis de mí. Déjame decirte algo, hermano. La disciplina de Dios son los gritos de su pasión cuando los susurros de la intimidad no han podido corregirte. Te lo repito, los gritos, la disciplina son los gritos de su pasión cuando los susurros de la intimidad no han podido corregirte. La disciplina, hermanos, son los dolores del privilegio. Aleluya. La disciplina son los dolores del privilegio. Dios solo disciplina a quien ama. A quien no ama, Dios no gasta tiempo. Así que, si te has sentido disciplinado por Dios, te doy mi enhorabuena. Gozas del amor de Dios. Ahora bien,
No te asustes de lo que te voy a decir. Pero si su disciplina está conectada con su amor, Dios mío, me asusta mucho Juan 3:16. Repito, si su disciplina va conectada con su amor, me asusta Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios a su Hijo. Aleluya. Amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Notar lo que trata de decirnos el texto. De tal manera está tratando de abarcar el volumen y la dimensión del amor de Dios. Y nos dice el texto que todo el volumen y la dimensión del amor de Dios se encuentra en el dar a su Hijo. ¿Qué significa dar a su Hijo? Ya lo sabéis. La crucifixión y los martirios de Cristo en el Calvario. Así que quiere decirse que todas las heridas de Cristo y todos los martirios de Cristo están revelando el profundo amor de Dios por ti. El volumen, su expresión, está en las heridas de Cristo. Porque el texto no dice, de tal manera amó Dios que creó a los ángeles. No. De tal manera amó Dios al mundo que creó el universo. No. Ni el universo ni los ángeles pueden revelar el amor de Dios. Quiere decirse que lo que revela el amor de Dios son las heridas de Cristo y que hay más profundidad en las heridas de Cristo que en todo el universo entero y que en toda la corte angelical. Gloria a su nombre. Mirad, hermanos, si los martirios de Cristo están hablando del amor de Dios, quiero que lo veas en medio de la flagelación. Mientras su sudor, que es como sangre, se ha quebrado en Getsemaní, su piel se ha quedado tan fina como la de un niño y al día siguiente ha llegado la flagelación. Los romanos, hermanos, disculparme esta expresión, los romanos, hermanos, iban a la flagelación normalmente ebrios y borrachos. Cuando comenzaban a golpear los romanos, golpeaban con tanta fuerza y con tanta intensidad, que cuando llevaban 10 latigazos se fatigaban tanto que se cansaban. Entonces se turnaban y venía otro con nuevas fuerzas. Ese descargaba toda su fuerza y toda su violencia. Y cuando llevaba 10 golpes se cansaba y se fatigaba. Para que los golpes de la flagelación no disminuyeran en intensidad, le sustituía otro que venía con nuevas fuerzas. Pues bien, estamos hablando de que las heridas de Cristo están revelando el amor de Dios. Después de que todos los romanos acabaron con la flagelación de Cristo, todos estaban cansados y fatigados por el esfuerzo de golpearle. Sus espaldas quedaron hechas surcos. Pues bien, ahí no terminó las heridas de Cristo. Cristo se levantó porque todavía tenía que ir al Calvario. ¿Sabes qué quiere decir? Que había más violencia en el amor de Dios y de Cristo por ti que en la violencia del látigo de los romanos. Era más fuerte y más violento el amor de Dios que los latigazos de los romanos. Escucha, cada vez que Cristo sufría una herida, estaba gritando un te amo. Los clavos de 15 centímetros que trituraban sus nervios era un te amo. Cuando estaba colgado de la cruz y se quedaba sin aire en los pulmones y tenía que levantarse hacia arriba, rozando sus espaldas contra el madero para poder coger una bocanada de aire, estaba gritando un te amo. Gloria a su nombre. Porque el texto dice, porque de tal manera amó Dios, que dio, amó Dios y dio a su Hijo. Déjame decírtelo de forma devocional. Amó Dios y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Amó Dios y un simple alguacil le golpea en la cara. Amó Dios y le pusieron una corona de espinas y le golpeaban en sus sienes. Amó Dios y mientras tropezaba y caía los demás se burlaban. Amó Dios y fue crucificado de pies y manos. Si tú le preguntas al texto, ¿por qué tantas heridas? ¿Por qué tanto dolor? El texto te responde, porque amó Dios. Esa es la causa de las heridas. Y uno podría decir, ¿y para qué? La siguiente pregunta lógica sería, ¿y para qué? También lo responde el texto, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Escúchame, hermano, que me estás escuchando. Te amó Dios y tuvo que disciplinarte. Sí. Te amó Dios y aquella noche no permitió que fuese ningún amigo a visitarte. Te amó Dios y dejó que aquel día llorases. Te amó Dios
tuvo que disciplinarte y herirte. Y tú puedes preguntar, ¿y por qué hace esto Dios? ¿Por qué? La respuesta es, porque te ama Dios. Porque te ama. El amor de Dios a veces disciplina. Pero hermanos, así respondemos a por qué Dios disciplina. ¿Por qué Dios disciplina? Porque ama. Pero la cuestión que nos está planteando David y Job no es esa. Es una cuestión más profunda. Job y David están diciendo, ¿y por qué me amas? La pregunta no es por qué me disciplinas. Ya sé que me disciplinas porque me amas, pero la pregunta es, ¿por qué me amas? Y la cuestión es más profunda todavía. Dejadme ir un poquito más adentro. Para David y para Job es un misterio el amor de Dios. Pero ¿qué pensarán los ángeles? ¿Qué pensará un ángel? Del interés de Dios por los hombres. ¿Por qué tanto interés? Mirad, hermanos, en Getsemaní dice la palabra del Señor que un ángel bajó a fortalecerlo. ¿Y cómo lo ha fortalecido ese ángel? Todos los entendidos dicen y coinciden en que la manera en que este ángel pudo fortalecer a Cristo fue mostrándole los resultados y los frutos de la cruz, es decir, la iglesia redimida y entronizada, que eran los frutos del sacrificio en el Calvario. Es decir, el ángel no vino a fortalecerle con su propia gloria, lo que vino fue a mostrarle una foto tuya, aleluya, fue a mostrarle la iglesia entronizada, fue a mostrarle los redimidos, fue a mostrarle al hombre redimido. Entonces un ángel podría hacer esta pregunta, ¿pero qué es el hombre para que Dios tenga tanto interés y lo visite? Mira, la creación, la vieja creación se ha perdido y Dios no va a mover un dedo por ella, cielo nuevo y tierra nueva. Los ángeles que se rebelaron, los que se rebelaron con Lucifer, por esos no ha movido ni un dedo, están en mazmorras esperando que se les juzgue. Sin embargo, el hombre peca, traiciona y se rebela, y por Dios se despoja de su gloria, se hace hombre, se sube a una cruz y derrama hasta la última gota de su sangre por ese hombre. Lo que no ha hecho ni por los ángeles ni ha hecho por la creación, lo está haciendo por los hombres. Es normal que un ángel dijera, pero ¿qué es el hombre para que tú lo visites? Primero de Pedro dice cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Hermano, ojalá te pasara esto que te voy a decir ahora. Ojalá esta noche te visitara un ángel. ¿Sabes una cosa? Si esta noche tú tuvieses una conversación con un ángel sentado en tu cama y tuvieses una conversación con un ángel, te aseguro algo. Te aseguro que te haría más preguntas el ángel a ti que tú al ángel. Sí, estoy convencido. ¿Por qué? Porque si tú le preguntas a un ángel, ¿cómo es Dios? El ángel te diría, Dios es poderoso. Dios es grandioso. El ángel solo te podría hablar de los atributos incomunicables de Dios. Dios es creador. Dios es omnipotente. Eso te diría un ángel. Pero ¿sabes qué tendría que preguntarte un ángel a ti? ¿Cómo es Dios desde cerca? ¿Cómo es Dios levantando? ¿Cómo es Dios por dentro? ¿Cómo es Dios abrazando? ¿Cómo es Dios perdonando? Porque ¿sabes algo? Hay una experiencia que los ángeles jamás tendrán ni han experimentado. Es la experiencia de ser redimido, perdonado y rescatado por las manos de Dios. Es un ángel, jamás lo vivirá. ¿Cómo es Dios en la intimidad? ¿Cómo es Dios perdonando, abrazando, restaurando? ¿Cómo es Dios? Aleluya. David, Job y los ángeles están diciendo, explícanoslo, como un ser tan pequeño y rebelde tiene tanta incidencia en tu corazón. ¿Qué es? ¿Qué tiene? ¿Qué te aporta? ¿Qué le ves? Por eso, hermanos, cuando Jesús se sube sobre la cima de Jerusalén y sale llorando y diciendo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise y tú no quisiste? Está haciendo memoria divina, cuántos prodigios. ¿Por qué tanto derroche en alguien tan rebelde? Y no hay respuesta. Si le preguntáramos a Cristo ¿por qué tanto derroche en alguien que te da las espaldas? ¿Por qué? Mirad, hermano, cuando hablamos del amor de Dios, generalmente hacemos, yo también lo he hecho, ponemos un mal ejemplo para hablar del amor de Dios. Decimos, el amor de Dios por ti es como el amor tuyo por tu hijo.
ponemos el ejemplo de un amor de un padre como nosotros por nuestro hijo y decimos, tu hijo es malo, es rebelde, no te hace caso, pero tú le sigues amando. Y decimos, ¿por qué? Porque es tu hijo. Y aunque sea malo, como él es tu hijo, le amas. ¿Sabes? Este ejemplo no vale para hablar del amor de Dios. No vale. Porque cuando decimos que nosotros amamos a nuestro hijo, aunque sea malo, porque es nuestro hijo, estamos poniendo la causa del amor en el hijo. Y no vale para hablar del amor de Dios. Dios no te ama por lo que tú eres. Ni que seas malo, ni que seas bueno. Dios no te ama por lo que tú eres. Dios te ama por lo que es Él. Amor. Gloria al Señor. Porque quiero decirte algo y ya estoy terminando. Dios no obra en base a los resultados, sino en base a su esencia. Repito que esto es muy importante. Dios no obra en base a resultados, sino que obra en base a su esencia. Por eso hay muchas cosas que Dios hace que no encuentra un resultado positivo en los hombres. Dios tiende la mano a muchos que se la rechazan. Dios llama a muchos que no contestan. Dios es misericordioso con muchos que son rebeldes. ¿Y por qué Dios tiende la mano a gente que se la rechaza? Porque Dios llama a gente que no le contesta. ¿Por qué? Porque Dios no obra en base a resultados, sino en base a su esencia. Dios tiene misericordia con los rebeldes, no por los rebeldes, sino porque Él, en su esencia, es misericordioso. Si tú le preguntas al sembrador, ¿por qué sales a sembrar? Con la semilla que se pierde. Mira la mano del sembrador metida en el zurrón. Mientras está sacando la mano ya se está perdiendo semilla. Mirar cómo lanza la mano el sembrador y mucha semilla cae entre abrojos, cae entre camino. ¿Cuánta semilla se pierde? Si tú le preguntas, pero sembrador, ¿por qué siembras? Con toda la semilla que se pierde, ¿sabes qué te respondería? Porque soy sembrador. El acto lo determina la esencia. A Dios no lo limita el hombre, Él se extiende en su gloria. A Dios no le encierra mi mediocridad, Él se despliega en sus propias grandezas. Gloria a su nombre. Los actos de Dios van en base a su esencia, gloria al Señor. Por eso en muchas ocasiones manda profetas que profeticen, aunque el pueblo no le va a escuchar. El calvinismo extremo dice que Cristo solo murió por unos pocos. Porque dice que si Cristo murió por todos, pero no todos se salvan, entonces Cristo fracasó. Falso. Cristo murió por todos. Y Él triunfó en la cruz. Lo dice Colosenses. Gloria al Señor. Cristo triunfó en la cruz como redentor. El que falla es el hombre que no obra como un hombre arrepentido, que no obra con arrepentimiento. Pero Cristo en el Calvario triunfó, aunque no todos acepten el sacrificio de Cristo. Gloria al Señor. Así que terminamos, hermanos, y volvemos a la cuestión principal. David dice, ¿qué es el hombre para que lo visites? Este es el mayor misterio del universo. ¿Qué es el hombre? Dejarme esta no sé cómo llamarlo, dejarme dirigirme a David y decirle a David, discúlpame, estás enfocando mal el asunto, David. Te estás llenando de asombro, pero realmente estás enfocando mal ese asunto. El misterio no es qué es el hombre. El misterio no está en el hombre. No es qué es el hombre para que Dios lo visite. El misterio es qué hay en el corazón de Dios para que un ser todopoderoso, sin necesidades, lleno de gloria y lleno de esplendor, ¿qué hay en el corazón de Dios para que tenga tanto interés en alguien tan insignificante como yo? ¿Por qué? ¿Qué le aporto yo a Él? ¿Qué le añado yo a Él? El misterio no está en mí, hermanos. El misterio no está en nosotros. El misterio está en el corazón de Dios. ¿Qué hay en el corazón de Dios para que quiera compartir su asistencia con nosotros? ¿Por qué ha invertido tanto dolor? ¿Por qué ha invertido tanta gloria? ¿Y por qué ha invertido tanta sangre? ¿Por qué? ¿Sabéis? David no lo entiende. Es un misterio. Pero vive en este misterio. Así que, hermano, quiero decirte algo. Aunque no entiendas el misterio, por favor, vive el amor de Dios como un misterio, pero vívelo.
para terminar diciéndote, es cierto que hay muchas cosas de Dios que no comprendemos, circunstancias por las que pasamos que no entendemos. Déjame añadirte otro misterio más. ¿Por qué te ama Dios? No lo entiendes, pero vívelo. Este es el mayor misterio del universo. Dios te ama. Hasta siempre, hermanos. Que Dios os bendiga mucho. Espero haberos bendecido. Un abrazo y que el Señor esté en cada uno de vuestros corazones. Hasta siempre.